Hablar de John William Cook es hablar de un paradigma de la resistencia peronista. Cumplió varios roles. Durante el gobierno peronista, diputado nacional. Después fue interventor del Partido Peronista. Ahí tiene bastante que ver si tenemos en cuenta la relevancia que tuvo a partir de los bombardeos a Plaza de Mayo el 16 de junio, perdón, de 1955. En agosto de ese año lo nombran interventor del Partido Justicialista y él considera que no se puede confiar en las Fuerzas Armadas, que hasta ese momento habían tenido un poder ambiguo y una posición también ambigua, y considera necesario generar milicias obreras para defender al gobierno de Perón. Le cuenta esa idea a Perón y Perón lo deriva hacia el CIETA, que era precisamente el interventor que había en ese momento en la CGT. Y después Cook se entera y cuenta, dice, bueno, yo lo fui a ver hacia el Z, pero si el Z tenía la orden de no avanzar en mi propuesta y de alguna manera demorarla. Los militares no estaban convencidos en darle las armas al pueblo, hasta por una cuestión lógica pensada desde un punto de vista castrense, de que es fácil darle las armas al pueblo, pero después cómo se las sacamos. Pero ese pueblo sí quería resistir, por eso John William Cook estaba en lo cierto cuando pensaba que había que generar esas milicias para defender al gobierno nacional y popular de Juan Domingo Perón. Nada más que pensar que el día de los bombardeos, el 16 de junio del 55, miles y miles de peronistas llegaron a la Plaza de Mayo para defender al gobierno sin ningún arma o con armas de puño, que realmente no representaban nada frente a las armas de combate que tenía los partidarios de lo que luego sería la Revolución Libertadora. Y cuando se presentaron para defender al gobierno popular, el ejército leal al gobierno peronista le dijo que no, que esto era una situación de militares contra militares y que no les iban a dar armas. Esta gente se podía haber ido a su casa o podía haber ayudado en la evacuación de heridos, en llevarlos al hospital Argerich, que era el que estaba más cerca de los hechos y demás, pero no, consideraron que era su gobierno y en un hecho poco conocido y olvidado, asaltaron las dos armerías más grandes de Buenos Aires, se proveyeron de armas y fueron a pelear con los militares leales contra el Ministerio de Marina, que en ese momento estaba detrás de la Casa de Gobierno. Así que ese es un hecho fundamental y donde John William Cook tiene mucho que ver, porque hay testimonios de que él también fue armado a pelear contra los gorilas, lo que eran los gorilas en ese momento, y ahí se juntó con otros viejos y queridos compañeros del peronismo, como eran por ejemplo Oscar Videgain, se conocían de la Alianza Libertadora Nacionalista, y que además Oscar Videgain, donde ponía el ojo, ponía la bala porque era campeón olímpico de tiro, y también otro de los que estaba ahí, que gozaba de la amistad de ambos, era Manuel Evaristo Reino, que era el secretario general de entidades deportivas y civiles, y que antes de ser secretario general de ese gremio, en lo que podía llamarse la década infame, había sido comisario en la provincia de Buenos Aires, con lo que tenía conocimiento de armas. Todo eso hace de John William Cook un resistente de la primera hora, entonces no es casual que una vez ocurrido el golpe, el 16 de septiembre del 55, lo vayan a buscar, lo detengan, lo tengan en la penitenciaría de Las Heras, inclusive con un simulacro de fusilamiento de por medio, y luego lo manden a la prisión austral de Río Gallegos, donde evidentemente en invierno era un frío terrible. Y él ahí al poco tiempo, al otro año, en 1957, se fuga con otros compañeros. Y la lealtad que él demuestra a Perón y al peronismo está dada por un hecho singular y que nunca se repitió en la historia de Perón y el peronismo,
y que el propio Perón lo nombra delegado personal en el caso de que hubiera un magnicidio y que Perón fuera asesinado por la fuerza de la reacción. A partir de ahí, bueno, genera la resistencia, nuclea grupos, prepara y organiza sectores importantes del peronismo que hasta ese momento estaban dispersos o disgregados, y hay que recordar por otro lado la importancia que tiene en el pacto que hay con Frondizi, teniendo en cuenta que el peronismo estaba proscripto y la Revolución Libertadora sí o sí tenía que llamar elecciones porque estaba acosada en el poder. Hay que recordar, y es un dato poco conocido, que la cantidad de bombas que la resistencia peronista puso durante la Revolución Libertadora superaba la cantidad de bombas que los argelinos habían puesto en la Guerra de Liberación de Argelia contra el colonialismo francés. Eso demostraba, una vez más, como dice el dicho, que las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas. Y lo de la Revolución Libertadora lo tuvieron claro y tuvieron que llamar a elecciones, aunque el peronismo estaba proscripto. Eso significó un pacto entre Perón y Frondizi. Frondizi, hay que recordar que venía del tronco radical, de la Unión Cívica Radical, pero había habido un cisma, una escisión dentro de ese partido, y entonces estaba la Unión Cívica Radical, que eran los viejos gorilas radicales, y un sector que aparentemente era más nuevo, más progresista y más abierto al peronismo, que era la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, cuya cabeza máxima era Frondizi. Por eso hay un pacto entre Perón y Frondizi como primeras personas dentro de ese pacto, pero a su vez cada uno tenía un secretario de confianza, y mientras Frondizi tenía a Rogelio Frigerio, Juan Domingo Perón tenía a John William Cook. Los cuatro firman ese acuerdo para que el peronismo vote al frondicismo, se podía llamar, o a la UCRI, con la idea de sacar del gobierno a la Revolución Libertadora o a sus aliados y generar un gobierno popular, y que a su vez se comprometiera con el peronismo a cumplir una serie de medidas que precisamente estaban en ese pacto Perón-Frondizi y que Frondizi, salvo alguna puntual, nunca cumplió. Esto originó a su vez, al poco tiempo, nuevamente una aceleración, por así llamarla, de la resistencia peronista, donde John William Cook tuvo mucho que ver, y esto generó a su vez que el gobierno contestara con el Plan Conintes, Plan Conmoción Interna de Estado, donde una vez más se llenaron las cárceles no solo ya de peronistas, sino de gente de izquierda, combativa y revolucionaria, que sentía también avasallados sus derechos. Otra cosa importante que yo creo que hay que reconocerle a Cook, que eso fue importantísimo, cuando él va a Cuba, empieza a explicar realmente qué es el peronismo, porque había una versión totalmente equivocada de lo que representaba el peronismo y que se lo igualaba al fascismo o al nazismo, y que esa era precisamente la versión que había dado el Partido Comunista Argentino, que a su vez lo había transmitido al Partido Comunista Cubano, y él explica que no, que la realidad es totalmente distinta y que el peronismo no es nazismo ni fascismo. Y prueba está que es un interlocutor válido, Cook, tanto para el Che Guevara como para Fidel Castro, y a partir de ahí se genera una nueva relación muy importante en las relaciones del tercer mundo entre la Revolución Cubana y el peronismo. Hay muchos artículos sobre el tema, que están, algunos de ellos, en mi libro de los documentos de la resistencia peronista, para el que quiera de alguna manera ahondar en ellos. Pero ese es creo que es el otro gran aporte que hace John William Cook a la revolución de los pueblos. Después, lamentablemente, está minado por una enfermedad, y termina con un cáncer, precisamente en un momento donde las luchas populares van en aumento, y yo siempre me pregunto esas paradojas del destino, porque exactamente el mismo día que muere John William Cook se conoce
digamos, la acción de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, en Tacorralo, que si bien no terminan con éxito, de hecho nunca pueden hacer ninguna acción armada, fue como un disparador para el resto de la Argentina, que se supo entonces que había compañeros peronistas que estaban resistiendo a las dictaduras militares o a los gobiernos débiles en el que el peronismo estaba proscripto.